Hay historias que comienzan con una invitación inocente y terminan cambiando todo lo que creías saber sobre ti mismo. A veces basta con cruzar una puerta, respirar un perfume que no era para ti y darte cuenta de que el corazón tiene una agenda propia, que no pide permiso ni avisa antes de actuar. Antes de comenzar este viaje, que te atrapará de principio a fin, no olvides suscribirte al canal para recibir historias como esta todos los días. Deja aquí en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta historia y aprovecha para darle a me gusta, que nos ayuda mucho a seguir trayendo siempre nuevas narrativas que conmueven el alma. La lluvia golpeaba los cristales del sexto piso con una insistencia casi humana, como si quisiera entrar, sentarse y compartir el silencio. Enrique Domínguez estaba de pie frente a la ventana, la corbata aflojada, el vaso de whisky con 2 dedos en la mano derecha, mirando los coches allá abajo, deslizarse por el asfalto mojado de la avenida 9 de Julio como si fueran pequeños insectos brillantes y apurados. Buenos Aires bajo la lluvia tenía una belleza melancólica que él nunca había sido capaz de ignorar completamente. Incluso en los años en que más había intentado no sentir nada, lo tenía todo. Era el tipo de frase que escuchaba con frecuencia de la gente a su alrededor, pronunciada con ese tono de mezcla entre admiración y envidia que Buenos Aires reservaba para sus exitosos. Domínguez Ingeniería había facturado en el trimestre anterior cifras que la posicionaban entre las 10 mayores constructoras de la provincia. Él había firmado contratos de edificios residenciales de alto nivel en Recoleta, de un complejo comercial en Puerto Madero, de un proyecto en Palermo Soho que sería inaugurado antes de fin de año. Tenía un apartamento en el 14º piso de una de las mejores direcciones de la ciudad. Tenía 2 coches importados en el subsuelo. Tenía la agenda siempre llena de reuniones y cenas y eventos de los que siempre salía demasiado temprano. Tenía 32 años y un vacío inexplicable que no lograba nombrar. No era soledad exactamente, porque la soledad presupone ausencia de personas, y de personas él tenía muchas. Tenía el equipo de 23 empleados que dependían de él. Tenía a su madre, doña Sonia, que llamaba los miércoles a las 19 horas con la puntualidad de un reloj suizo. Tenía amigos de la universidad esparcidos por bares de Palermo, Belgrano y Barrio Norte. Y tenía a su hermano, claro. Siempre estaba el hermano. El celular vibró sobre la mesa de caoba y Enrique ni siquiera necesitó mirar para saber de quién era. Era el tipo de cosa que sucedía entre ellos desde siempre, una sincronía que los años de vida separada no habían logrado apagar. Tulio. Atendió sin alejarse de la ventana. «Hola», dijo la voz del hermano menor demasiado animada para esa hora de la noche y para esa lluvia. «¿Estás en casa?» «En la oficina todavía». «¿Bajo la lluvia?» «Hombre, necesitas urgentemente una vida». Enrique esbozó algo que casi fue una sonrisa. «Gracias por el diagnóstico. ¿Hay algún motivo para la llamada o es solo protocolo de bienestar?» Tulio rió. Tenía esa risa abierta, sin reservas, que Enrique siempre había admirado con una especie de envidia discreta. El hermano menor había heredado la ligereza del padre, esa capacidad de estar enteramente presente en cada momento, sin el peso del mañana sobre los hombros. Enrique había heredado otra cosa, la responsabilidad, decían todos, el carácter, decía la madre. Él lo llamaba prisión, cuando era lo suficientemente honesto consigo mismo. Sí, la hay. ¿Vienes a cenar a mi casa el sábado? El sábado tengo un evento en... Enrique. La voz del hermano cambió de tono. Ganó una seriedad que no era habitual. Necesito que vengas. Hay alguien que quiero que conozcas. Es importante para mí. Algo en la inflexión de aquellas palabras lo detuvo. Enrique había escuchado a su hermano hablar de muchas chicas a lo largo de los años, con entusiasmo variable y duración aún más variable. Pero había algo diferente ahora, una gravedad nueva. Como si la voz de Tulio fuera la misma, pero el hombre que la producía fuera otro. ¿Importante de qué manera?, preguntó, más curioso de lo que quería admitir. De la manera que uno solo siente una vez. Una breve pausa. Al menos eso es lo que estoy empezando a creer. Enrique miró el vaso en la mano, el reflejo distorsionado de la ciudad en el cristal lleno de gotas. ¿A qué hora? Las 8. Ven con hambre.
Colgó y se quedó unos minutos más en la ventana. El vacío todavía estaba allí, puntual como siempre, pero había algo diferente ahora en el aire de la sala. Una pequeña e involuntaria anticipación, casi ridícula dado el tamaño de la noticia. Una cena de sábado con el hermano. Nada que pudiera cambiar nada. Se bebió el resto del whisky y volvió a la mesa. El sábado Enrique llegó al apartamento de su hermano en San Telmo exactamente a las 20 horas, con una botella de vino tinto bajo el brazo y la expresión neutra de quien está cumpliendo un compromiso social con eficiencia. El edificio era modesto, la escalera de granito gastado y el ascensor demasiado lento para los estándares a los que Enrique estaba acostumbrado, pero había algo en ese pasillo con olor a pintura y café que siempre lo devolvía a un tiempo anterior, cuando los dos aún compartían la habitación de la infancia y el futuro parecía una promesa igualmente accesible para ambos. Llamó a la puerta. Escuchó pasos, conversaciones bajas, el ruido de cacerolas. Tulio abrió la puerta con el delantal de cocina atado a la cintura y una sonrisa que ocupaba la mitad del rostro. «Hermano», lo abrazó con fuerza, como siempre hacía. «Entra, entra. Llegas justo a tiempo, la pasta está casi lista». El apartamento era pequeño y estaba cálido con el calor de la estufa encendida. Las paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro, la mesa de madera en el centro con 3 lugares puestos, las plantas en el alféizar de la ventana. Todo aquello tenía la marca inconfundible del hermano, una vida construida con prioridades completamente diferentes a las suyas. Enrique recorrió el ambiente con la discreción habitual de quien evalúa espacios como una segunda naturaleza profesional. Y entonces escuchó la voz que venía de la cocina. «¿Se queda 5 minutos más en el fuego?», preguntaba una voz de mujer tranquila y clara. «Solo termino de picar la albahaca». «Puedes dejarlo», respondió Tulio volviendo a la cocina. «Enrique, ven, te voy a presentar». Caminó los 3 pasos que separaban la sala de la pequeña cocina americana y se detuvo en la entrada. Ella estaba de espaldas, el cabello castaño ondulado recogido de cualquier manera, en una cola de caballo que se había deshecho a medias, un cuchillo en la mano izquierda y una hoja de albahaca en la otra. Llevaba una camiseta blanca y unos vaqueros doblados en el dobladillo, los pies descalzos en el suelo de cerámica de la cocina de Tulio. Cuando escuchó los pasos, se giró, y fue en ese momento que Enrique descubrió que había cosas para las que una vida entera de preparación no era suficiente. Los ojos eran verdes, no ese verde diluido que existe entre el gris y el avellana, sino un verde real y entero, del tipo que captura la luz del ambiente y la devuelve multiplicada. Ella sonrió, y la sonrisa fue el tipo de cosa que sucede antes de que el cerebro tenga la oportunidad de procesar, antes de que cualquier protocolo de defensa pueda ser activado. «Natalia», dijo Tulio pasando el brazo por el hombro de ella, con la naturalidad de quien hace esto desde hace tiempo suficiente para que sea un gesto automático. «Este es Enrique, mi hermano». Ella extendió la mano, aún conservando ligeramente el olor a hierbas frescas en los dedos. «Oigo hablar mucho de ti», dijo ella. «El constructor de la familia». «¿Y tú eres arquitecta?», me dijo Tulio. «Sí, lo soy. Todavía intentando convencer al mundo de que construcción y belleza no necesitan ser enemigos». Había algo en la manera en que ella dijo eso, directa y sin afectación, que lo desplazó ligeramente de donde estaba. Él estaba acostumbrado a mujeres que ajustaban el discurso dependiendo del interlocutor, que pesaban cada frase antes de lanzarla. Ella simplemente había dicho lo que pensaba. La cena comenzó. Sentados en la mesa pequeña, los 3 alrededor de la pasta que Tulio había hecho con un orgullo desproporcionado al resultado, la conversación se expandió con naturalidad sobre arquitectura sostenible, sobre la fotografía del hermano, sobre proyectos que ninguno de los dos había logrado aún realizar. Enrique apenas tocaba el vino. Escuchaba. Observaba la manera en que ella mordía ligeramente el labio inferior cuando estaba concentrada en una idea, cómo sus ojos verdes cambiaban de intensidad dependiendo de lo que hablaba, cómo las manos se movían mientras describía un proyecto de vivienda social que había diseñado al final de la universidad y que nunca había salido del papel. La idea central era aprovechar la topografía, explicaba ella, los codos en la mesa, los ojos brillantes.
En lugar de nivelar el terreno y desperdiciar todo, usas las diferencias de nivel para crear microclimas naturales, circulación de aire sin necesidad de aire acondicionado, captación de agua de lluvia por gravedad. El costo por unidad cae alrededor de un 23% sin perder ningún metro cuadrado de área útil. ¿Nunca encontraste quién lo financiara?, preguntó Enrique, y la pregunta salió más genuina de lo que había planeado. Ella lo miró por un segundo antes de responder. Nunca encontré a nadie que creyera que la vivienda social puede ser bonita e inteligente al mismo tiempo, no solo barata. El mundo necesita más gente que piense así, dijo él. Y fue solo después de que las palabras salieron que se dio cuenta de lo verdaderas que eran. Por un instante muy breve, los ojos de ella se quedaron en los suyos, no más de 2 segundos. Pero había algo en esos 2 segundos que no debería estar allí. Tulio no lo notó. Estaba contando una historia sobre una sesión de fotos que había salido completamente mal en una playa de la costa atlántica argentina, y rió con tanta genuinidad que el momento pasó y se disolvió como si nunca hubiera existido. A la hora del postre, el hermano menor enderezó la espalda, colocó la copa sobre la mesa con una deliberación que Enrique reconoció inmediatamente como gesto de quien está a punto de decir algo que ha ensayado. «Hay una cosa que quería contarles a los dos juntos», dijo Tulio, y había en esa frase una vibración de contención, de alegría contenida. «Pretendo pedirle matrimonio a Natalia». El silencio que siguió fue de menos de 3 segundos. Enrique estaba seguro de ello, porque había contado internamente cada uno de esos segundos con la precisión disociada de quien está recibiendo un golpe y aún así intenta medir su extensión. Giró el rostro hacia su hermano y sonrió. Era una buena sonrisa. Había aprendido a construirlas a lo largo de años de reuniones y negociaciones y eventos sociales en los que el rostro necesitaba comunicar una cosa mientras el pensamiento estaba en otro lugar por completo. «Eso es una excelente noticia», dijo Enrique. Natalia estaba mirando la mesa, los dedos girando ligeramente el tallo de la copa. Cuando levantó los ojos, miraba a Tulio, y había en su rostro algo que Enrique intentó clasificar y no pudo. No era infelicidad exactamente, era más como esa expresión específica de quien está intentando sentir con suficiente intensidad lo que debería sentir. Más tarde, en el estacionamiento del edificio, con la lluvia fina aún cayendo sobre la ciudad, Enrique se quedó 2 minutos sentado en el asiento del conductor sin encender el coche. Las manos en el volante, los ojos fijos en el parabrisas que se iba cubriendo lentamente de gotitas minúsculas. Intentó nombrar lo que estaba sintiendo. No pudo. Encendió el coche y salió, y la ciudad se cerró tras él como agua que se cierra sobre una piedra. En las 3 semanas siguientes, Enrique lo intentó con la seriedad metódica que aplicaba a todos sus problemas. Llegó más temprano a la oficina, se quedó hasta más tarde, aceptó 2 cenas con mujeres que le gustaban sin lograr recordar, a la mañana siguiente, el tema de conversación. Se lanzó sobre un proyecto de expansión en Córdoba que había estado parado durante meses, llenando de cuentas y tablas y hojas de cálculo las horas que insistían en vaciarse. Nada funcionó. Ella aparecía en los momentos más inconvenientes. En medio de una reunión sobre tensión estructural, cuando la palabra sostenible era dicha en cualquier contexto. En el ascensor, cuando el olor a café pasaba por la puerta abierta de alguna sala. Por la noche, entre el último pensamiento de trabajo y el sueño que tardaba más de lo debido. No era un capricho. Él conocía el capricho. Sabía la textura breve e inflamada de un interés que dura hasta que la novedad pasa. Esto era otra cosa. Era el recuerdo de cómo ella había dicho que la arquitectura podía transformar personas y de cómo él había entendido instantáneamente lo que ella quería decir, no con la cabeza, sino con algo más profundo y menos articulado. Fue un jueves por la tarde, cuando su hermano apareció sin avisar en la oficina. Tulio entró por la recepción con esa manera de caminar que siempre había irritado ligeramente a Enrique, no a propósito, sino por la facilidad, por la forma en que ocupaba el espacio sin necesidad de anunciar nada. Se sentó en la silla frente a la mesa, extendió los brazos sobre los apoyabrazos y sonrió. «Necesito un favor». Enrique esperó. «Quiero pedirle matrimonio de una manera especial, pero el anillo que puedo comprar ahora
Tulio hizo una mueca. Me conoces, vivo de la fotografía. No tengo ahorros para comprar lo que ella merece. Había algo brutalmente honesto en la manera en que su hermano dijo aquello, sin vergüenza y sin rodeos, y Enrique sintió una mezcla de afecto y un dolor silencioso y agudo que no podía ni quería examinar de cerca. ¿Cuánto necesitas? Lo suficiente para un anillo digno de ella y para reservar un lugar especial para la pedida. Enrique abrió el cajón, tomó la chequera, escribió, entregó. Y entonces, antes de que pudiera arrepentirse, dijo, «Hay un ático en el edificio Majestic en Recoleta, vista de 180 grados de la ciudad. Yo tengo acceso. Si quieres usarlo el sábado por la noche, puedo arreglarlo». Tulio miró el cheque, luego miró a su hermano, y había en su rostro una gratitud tan limpia que Enrique tuvo que desviar la mirada. «Eres el mejor, ¿sabías?». Después de que su hermano se fue, Enrique se quedó mirando la mesa vacía por un largo momento. Luego tomó el celular y abrió el contacto de ella, que había creado después de que Tulio le había dicho que los dos podían hablar sobre cuestiones profesionales. Al fin y al cabo, arquitecta y constructor tenían universos que se cruzaban. Se quedó mirando el nombre en la pantalla. Y entonces comenzó a escribir un mensaje que era al mismo tiempo una mentira y lo más verdadero que había hecho en años. Tenía un proyecto en mente. Vivienda sostenible. Quería saber si ella estaría disponible para un café la semana siguiente para conversar sobre la viabilidad técnica. Ella respondió en 40 minutos. Claro, jueves a las 10. Enrique colocó el celular sobre la mesa, se recostó en la silla y miró al techo por un largo tiempo. Jueves a las 10. El café que Enrique eligió era un lugar pequeño y serio en la calle Defensa, lejos de las direcciones donde solía ser reconocido y donde los camareros sabían su nombre antes de que él pidiera. Llegó 10 minutos antes de la hora y se quedó de pie en la acera durante 3 de esos 10 minutos antes de entrar, como si el acto de cruzar la puerta fuera una decisión que aún necesitaba tiempo. Natalia llegó con 2 minutos de retraso, el cabello castaño suelto sobre los hombros, una carpeta de cuero beige bajo el brazo. Vestía con esa simplicidad específica de quien no necesita construir nada, y había algo en la forma en que caminó por la acera hacia él, los ojos ya fijos en los suyos, antes incluso de acercarse, que hizo a Enrique entender que ella no había venido desarmada. «Enrique», saludó ella la voz medida. «Gracias por venir», dijo él abriendo la puerta. Se sentaron en la mesa del fondo, lejos del ventanal. El café tenía ese buen olor a grano recién molido que Enrique había aprendido a asociar desde el sábado de la cena con ella. Pidió 2 cafés antes de que ella tuviera tiempo de abrir la carpeta. «Trajiste material», observó él. «Siempre lo traigo. Es un reflejo». Ella abrió la carpeta y puso sobre la mesa una serie de hojas A3 dobladas, bocetos a mano alzada, cálculos de margen en el pie de página de cada uno. Eran los dibujos del proyecto de vivienda social que había descrito en la cena. Él lo percibió inmediatamente. «Estos son tus proyectos de la universidad, los que nunca salieron del papel. Pero cuando me mandaste el mensaje ayer pensé, si alguien va a entender la lógica estructural de esto, es alguien que construye edificios de verdad». Enrique miró los bocetos. Eran buenos, muy buenos. Había una inteligencia espacial en los trazos que él rara vez veía en profesionales con 10 años más de experiencia. Una capacidad de resolver con elegancia lo que otros resolvían con fuerza bruta de hormigón y acero. Se quedó mirando el tiempo suficiente para que el silencio se volviera real. «Esto de aquí», dijo él, señalando un detalle de captación pluvial integrada a la estructura. «Nunca vi a nadie usarlo de esta forma. Transformaste una necesidad técnica en un elemento arquitectónico». Ella inclinó ligeramente la cabeza. «Es exactamente lo que es. La mayoría de la gente esconde lo que es funcional como si fuera feo. Yo prefiero exponerlo y hacerlo bonito». «¿Cuánto tiempo tienes estos proyectos?» «Desde el 5º curso de la universidad. 6 años, más o menos. Y ningún inversor. Ninguno que viera más allá de las matemáticas inmediatas». Ella cerró uno de los bocetos, lo dobló con cuidado. «Pero eso es lo normal, ¿no? Todo el mundo quiere construir lo que ya existe porque el riesgo es calculable.
Todo el mundo con miedo a equivocarse, sí. Ella lo miró por un instante antes de responder. ¿Tienes miedo a equivocarte? La pregunta era demasiado directa para ser casual, y ambos lo sabían. Enrique tardó un segundo antes de responder con honestidad. Tengo miedo de construir lo correcto en el lugar equivocado. Hizo una pausa. Profesionalmente hablando. Natalia envolvió la taza con ambas manos y miró el café por un momento. Cuando levantó los ojos, había algo en ellos que era al mismo tiempo una invitación y una advertencia. Enrique, dijo el nombre con esa sobriedad de quien está a punto de poner las cosas en el lugar donde deben estar. ¿Por qué me llamaste aquí de verdad? Él podría haberse evadido. Tenía práctica en esquivar preguntas que no convenía responder, pero había algo en la manera directa en que ella había preguntado, sin juicio y sin malicia, que hizo imposible la evasión. «Porque me haces querer ser una persona mejor», dijo él, y la frase salió como si ya existiera desde hacía semanas esperando ser dicha. El silencio que siguió duró. Ella no desvió la mirada. Se quedó mirándolo con una expresión que él no pudo clasificar con precisión, algo entre reconocimiento y dolor. «Sabes que no podemos», dijo ella, y la voz salió baja, casi un susurro pero sin temblor. «¿Sabes eso?» «Lo sé». «Entonces, ¿por qué dijiste eso?» «Porque era verdadero». Él apretó la taza. «Y porque pasé 3 semanas intentando no decirlo». Ella cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había un brillo contenido, que podría haber sido lágrimas contenidas o simplemente la luz del café incidiendo desde un ángulo específico. Él prefirió no estar seguro. «Yo también he sido honesta conmigo misma sobre algunas cosas», dijo ella con una calma que le costaba visiblemente. «Pero honest does not mean right». Honesto no significa correcto. Ella sacudió ligeramente la cabeza. «Tulio quiere casarse conmigo». «Lo sé. Yo ayudé a pagar el anillo». Ella frunció ligeramente el ceño, como si esa información la hubiera golpeado desde un ángulo inesperado. Se quedó en silencio por un momento. «Entonces sabes exactamente dónde estamos», dijo finalmente. «Sé dónde estamos. No sé si es donde deberíamos estar». La conversación terminó ahí. No porque hubieran agotado las palabras, sino porque el silencio había adquirido un peso propio, el tipo de silencio que dice más que cualquier frase podría. Se quedaron así por unos segundos, las tazas entre ellos, los bocetos sobre la mesa, la luz de la tarde entrando oblicua por el ventanal. Cuando finalmente se levantaron para irse, caminaron juntos hasta la acera. La calle estaba llena de personas que no sabían nada sobre aquel café, sobre esos 2 individuos y sobre el problema imposible que compartían en silencio. Él iba a decir cualquier cosa neutra, cualquier cosa que cerrara ese espacio de forma segura, cuando ella se volvió hacia él con el habitual beso en la mejilla de despedida. Y en el momento en que los rostros se acercaron y él sintió el perfume de ella, ese olor suave y específico que era solo de ella y de nadie más, algo se invirtió dentro de él con la precisión mecánica de un cerrojo que cede. Natalia retrocedió 1 centímetro. Sus ojos estaban en los suyos, muy cerca, por un segundo que fue demasiado largo para ser inocente. Entonces, ella dio un paso hacia atrás, despacio, con una deliberación que parecía costarle. «No», dijo ella, «solo eso», y la palabra era al mismo tiempo para él y para ella misma. Caminó por la acera sin mirar hacia atrás. Enrique se quedó parado, las manos en los bolsillos, observando hasta que ella dobló la esquina y desapareció. El sábado siguiente, a las 19:45, Enrique estaba en el 12º piso del edificio Majestic, de pie detrás de una de las columnas de hormigón, a la vista de la azotea, con la ciudad de Buenos Aires extendiéndose en todas direcciones bajo un cielo que iba del naranja intenso al rosa claro en el horizonte oeste. Él había provisto todo: las flores blancas en el borde del parapeto, las linternas de papel iluminadas alrededor del espacio abierto, el seguridad discreto en la escalera para garantizar privacidad. Había provisto todo para que su hermano le pidiera matrimonio a la mujer de la que Enrique estaba enamorado. Cuando los dos llegaron, Enrique se retiró más profundo en la sombra de la columna. No había planeado quedarse, había planeado irse antes de que llegaran,
pero sus pies no habían cooperado. Vio a su hermano conducir a Natalia por la azotea. La expresión de ella de quien no esperaba aquello, los ojos recorriendo las linternas, la ciudad al fondo, las flores. Ella se llevó la mano a la boca en un gesto instintivo de sorpresa. Entonces, Tulio se arrodilló. Enrique no pudo escuchar las palabras. Estaba demasiado lejos y el viento se llevaba los sonidos en la dirección equivocada. Vio solo la imagen, su hermano de rodillas, la cajita abierta, el cielo color naranja como escenario perfecto para aquel instante. El silencio de Natalia duró más de lo esperado. Enrique contó los segundos sin querer. 3, 4, 5. Y entonces ella dijo, sí. Él lo supo por el movimiento de la cabeza, por la forma en que su hermano se levantó y la envolvió en sus brazos. Sintió como si algo que había sido frágil y ya estaba agrietado finalmente, se rompiera del todo en medio del pecho, de un modo que no era dramático ni ruidoso, solo definitivo. Fue en ese momento que Natalia, en los brazos de su hermano, miró por encima del hombro de él en dirección a la columna. Miró directamente a Enrique. En la oscuridad, a una distancia de 15 metros, ella lo encontró con los ojos como si supiera exactamente dónde estaba. Y en los ojos de ella, incluso a la distancia, incluso en la penumbra de la azotea, él vio una cosa que no era alegría, era tristeza, la misma que él cargaba en el pecho en aquel exacto momento, reflejada de vuelta hacia él desde los ojos verdes de la mujer que acababa de decirle sí a su hermano. Ella sabía que él estaba allí. Enrique se alejó de la columna, caminó hacia la escalera con pasos medidos y silenciosos y bajó los 12 pisos a pie porque necesitaba el tiempo y el movimiento para hacer algo con todo aquello que no tenía nombre ni salida. 2 semanas después, era el compromiso. La mansión de los Domínguez en el barrio Parque había sido abierta para la fiesta, con la eficiencia que doña Sonia aplicaba a todo. Flores blancas y amarillas en las jardineras, iluminación cálida en los jardines, un buffet de calidad que ella había supervisado personalmente, con esa mirada de quien no delega lo que puede controlar. Había unas 60 personas en total, familia y amigos cercanos, lo suficiente para ser íntimo y lo suficiente para ser ineludible. Enrique había llegado con 20 minutos de retraso a propósito. Saludó a su madre, que lo recibió con ese beso doble en la mejilla y una mirada que lo escaneó con la velocidad que solo las madres desarrollan. Saludó a Tulio con un abrazo genuino, porque el hermano no había hecho nada malo y merecía un abrazo genuino. Saludó a Natalia con un apretón de manos discreto y una sonrisa calibrada, y sintió los dedos de ella por menos de 2 segundos antes de que el contacto terminara. Ella estaba preciosa. Llevaba un vestido verde musgo que había sido elegido sin que ella lo supiera. Él estaba seguro, para combinar con sus ojos. Estaba sonriendo a todos con esa generosidad genuina que él había notado desde la primera cena, y había momentos en que ella parecía estar enteramente presente en la celebración. Pero había otros momentos en que él la encontraba de lejos mirando a un punto impreciso en el aire, con la expresión de quien está calculando algo que no tiene solución obvia. Más tarde en la noche, cuando la fiesta ya había encontrado el ritmo relajado de las últimas horas, Enrique estaba bailando con Viviana, una abogada que conocía de eventos de negocios y que había intentado algunos años atrás un acercamiento que él no había alentado. Ella estaba contando sobre un proceso que había ganado recientemente con una estrategia de la que se sentía muy orgullosa, y Enrique estaba escuchando con la mitad del cerebro disponible para ello cuando percibió, por el rabillo del ojo, que Natalia se había alejado discretamente a un rincón más oscuro del jardín. Él esperó 3 minutos. 5. Entonces se disculpó con Viviana y caminó casualmente en la dirección equivocada, dando la vuelta por el lado de la piscina, llegando al rincón del jardín por la ruta más larga. Ella estaba de pie bajo la copa de uno de los árboles grandes, las manos sujetando el vaso de vino sin beber, los ojos perdidos en la oscuridad del jardín más allá del muro. Escuchó los pasos y se giró. Cuando vio que era él, no demostró sorpresa. «Sabía que estabas en la azotea», dijo ella, antes de que él dijera nada. «Sé que lo sabías». El jardín a su alrededor estaba lleno de voces y risas,
música suave que venía de dentro. Estaban a 5 metros de la fiesta y completamente separados de ella. «No debería estar aquí», dijo ella, y había una ambigüedad deliberada en esa frase que ambos sintieron. ¿En la fiesta? En esta conversación. Ella miró el vaso. Cuando levantó los ojos de vuelta hacia él, había en ellos un brillo que definitivamente eran lágrimas, ya no una ilusión de ángulo de luz. «No puedo seguir fingiendo», dijo ella, la voz baja y firme al mismo tiempo. «No puedo casarme con alguien mientras siento lo que no debo sentir». Enrique no dijo nada. Se quedó parado, a un brazo de distancia entre ellos, sabiendo que cualquier movimiento que hiciera ahora determinaría una serie de consecuencias irreversibles. «Natalia», dijo él, solo el nombre. Ella sacudió la cabeza ligeramente. «No, no digas nada más todavía». Pero él extendió la mano y tocó suavemente el lado de su rostro, la palma caliente sobre la mejilla fría de la noche, y ella cerró los ojos y se inclinó infinitesimalmente en dirección al toque. Y entonces la voz de Tulio rasgó el jardín, animada y distante. «Natalia, ven aquí, mi madre quiere hacer el brindis». Ella abrió los ojos. Había en ellos una resolución nueva, dolorosa y firme. «Necesito contárselo todo a él», susurró. Él se quedó bajo el árbol por un largo tiempo, escuchando a lo lejos el ruido del brindis, el sonido de copas chocando, los aplausos, y supo, con una certeza que no pedía más comprobación, que nada de aquello había terminado todavía. La mañana llegó sobre Buenos Aires con una claridad deslavada, de ese tipo que sucede después de una noche de lluvia intensa, cuando el aire queda demasiado limpio y todo parece haber sido repintado durante las horas de oscuridad. Enrique estaba despierto a las 5:40, lo que era su horario habitual, pero había algo diferente en esa mañana específica, un silencio que antecede las cosas. Él estaba en la cocina con la segunda taza de café cuando el celular sonó. Era Tulio, no el mensaje de texto casual de su hermano. Era una llamada, y eran las 6:15 de la mañana de un domingo, después de la fiesta de compromiso. Él atendió. Del otro lado, hubo silencio por 2 segundos. Después la voz del hermano, diferente de cualquier versión que Enrique hubiera escuchado antes. Sin la risa, sin la ligereza, dura como algo que fue presionado más allá del punto en que cede. Ella devolvió el anillo. Enrique se quedó parado con la taza en la mano. «Tulio, ella dijo que no sería justa con ninguno de los dos, que había algo que necesitaba contarme». Una pausa larga. Y me lo contó. El silencio que siguió fue diferente de todos los otros que Enrique había atravesado en esas semanas. Tenía la textura específica de lo irremediable. «¿Dónde estás?», preguntó Enrique. «Subiendo». La línea se cortó. Enrique bajó la taza sobre la encimera y se quedó mirándola por unos segundos, como si el objeto pudiera ofrecer alguna orientación. Luego, caminó hasta la puerta, la abrió y se quedó parado en el umbral. Escuchó el ascensor llegando a su piso. Escuchó los pasos en el pasillo, rápidos, pesados, no la forma en que Tulio normalmente caminaba. Y entonces la puerta fue abierta con fuerza antes de que Enrique tuviera tiempo de retroceder, y el puñetazo vino antes de cualquier palabra. Golpeó el lado derecho del rostro, con una fuerza que fue más sorpresa que dolor, al menos en el primer segundo. Enrique retrocedió 2 pasos, se apoyó en el marco de la puerta y se quedó parado con la mano en el rostro mientras su hermano entraba en el apartamento como una tormenta que ya no tiene a dónde ir. «Tú», dijo Tulio, y la palabra fue la más cargada de cualquier frase que Enrique había escuchado en su vida. «Tú hiciste esto. Tulio, déjame». «No». El hermano dio un paso, 2. Se detuvo en medio de la sala con los puños cerrados. «No hay nada que explicar. Ella me lo dijo. Tú, la fiesta de compromiso, el jardín. Lo que pasó en el jardín fuiste tú tocando el rostro de mi prometida durante la fiesta de mi compromiso». La voz se quebró mínimamente en las últimas palabras, y fue ese sonido, ese frágil e involuntario quiebre en la voz del hermano, lo que fue más difícil de soportar que el golpe físico. «¿Cómo pudiste, Enrique?». No había una buena respuesta para esa pregunta. Él lo sabía. Entonces no intentó una buena respuesta. Intentó una verdadera.
Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que no tengo derecho a pedir tu comprensión, pero lo que siento por ella no es... Para. Tulio lo interrumpió con una brusquedad que no admitía continuación. No me digas lo que sientes. No. Él apretó la mandíbula. Lo tienes todo. Siempre lo has tenido todo. La empresa, el dinero, el respeto, el apartamento. Y aún así necesitaste venir a buscar lo único que era mío. No fue así como... Fue exactamente así como fue. La voz del hermano era fría ahora, una frialdad que era más definitiva que la rabia. Caminó hacia la puerta, se detuvo en el umbral, se dio la vuelta. Para mí, a partir de hoy estás muerto. Y cerró la puerta de golpe. El apartamento quedó en silencio. Enrique se quedó parado en medio de la sala por un largo tiempo, sin moverse, con el lado derecho del rostro palpitando y algo mucho más grande que el dolor físico asentándose en el pecho. Había una mancha de sangre en la manga de la camisa. Del labio partido, percibió, tocando con los dedos. Fue hasta el baño, se miró en el espejo por más tiempo del necesario, se lavó el rostro despacio. Los ojos que lo miraban de vuelta eran los de alguien que había tomado una decisión antes incluso de saber que estaba eligiendo y que ahora necesitaba asumir todo lo que esa elección costaba. Salió del apartamento 40 minutos después. La dirección de Natalia era la que él había guardado sin intención deliberada, en uno de esos momentos en que la mente registra cosas antes de que la conciencia decida si quiere o no. Era un apartamento en el barrio de Almagro, tercer piso de un edificio de ladrillo a la vista que había sido reformado con gusto. Él subió a pie los 3 pisos, llamó a la puerta con 3 golpes medidos. Ella abrió. Había llorado. Los ojos verdes tenían ese tono ligeramente apagado e hinchado, las marcas que deja la noche larga. Llevaba un camisón de manga larga y medias, y había algo en ese aspecto específico, desprovisto de cualquier preparación, que lo golpeó de una manera que los vestidos y los looks cuidados de las otras veces nunca habían logrado. Ella lo miró, vio el labio. No preguntó. «Entra», dijo ella. El apartamento era exactamente como él había imaginado que sería, no porque conociera los gustos de ella en detalle, sino porque la persona que él había observado en las últimas semanas tenía una coherencia interna que se manifestaba en los espacios que habitaba. Plantas en todos los alféizares, libros apilados por tema pero no por tamaño, una mesa de trabajo con papeles y escuadras y un ordenador rodeado de plantas más pequeñas, la luz entrando amplia por las ventanas de celosía abierta. Sobre la mesa había bocetos que él reconoció inmediatamente, los mismos proyectos de vivienda sostenible que ella había traído para el café. Se sentaron en el sofá de 2 plazas que había en el rincón de la sala. La lluvia había comenzado de nuevo allá afuera, discreta y continua. «Tulio subió», dijo ella. No era una pregunta. «Sí». Ella cerró los ojos por un momento. «¿Cómo está él?» Natalia se inclinó ligeramente hacia adelante, los codos en las rodillas. «Hice lo correcto diciendo la verdad». «Creo que sí. La alternativa sería casarte con él sabiendo lo que sabes. Eso habría sido peor. Sí». Ella se quedó en silencio por un momento. Luego se volvió hacia él con una franqueza que no tenía evasivas. «Necesito que me digas una cosa». La voz era firme, pero había algo debajo de ella que era de otra naturaleza. «¿Lo que sientes por mí es real o es la adrenalina de lo prohibido? Porque necesito distinguir esas 2 cosas antes de tomar cualquier decisión». Enrique se tomó el tiempo necesario para responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque ella merecía la versión completa de ella. «Pasé 3 semanas intentando convencerme de que era adrenalina», dijo él. «Trabajé hasta la medianoche. Salí con otras personas. Lancé 4 proyectos nuevos». Una pausa. «Nada funcionó, porque la adrenalina pasa cuando dejas de alimentarla. Esto no pasa. Esto crece cuando no estoy pensando en ello». Ella lo miró por un largo tiempo. «¿Qué sabes de mí?», preguntó ella. «De verdad, sé que te despiertas antes del sol. Me lo dijiste sin querer en la cena, cuando Tulio preguntó si eras persona de mañana o de noche. Sé que te muerdes el labio cuando estás pensando, que ves posibilidad donde otros ven obstáculo, que crees que la belleza es una responsabilidad social y no un lujo.
Sé que preferiste la verdad dolorosa a la mentira conveniente, lo cual es raro e importante. Él hizo una pausa. Y sé que cuando dijiste sí en aquella azotea, no había alegría en tus ojos. Ella respiró hondo y despacio. Yo también sé cosas de ti, dijo ella. Sé que construyes muros con la misma competencia con la que construyes edificios, que llegaste a la cena de Tulio con una botella de vino lo suficientemente buena para no parecer barata y lo suficientemente simple para no parecer ostentosa. Lo que es el gesto de alguien que piensa en los demás antes de actuar. Ella hizo una pausa. Y sé que fuiste a la azotea ese sábado no para verme, sino porque no pudiste evitarlo. Lo cual es honesto de una manera que me asusta un poco. ¿Por qué asusta? Porque la honestidad involuntaria es más difícil de ignorar que una declaración calculada. La lluvia se intensificó ligeramente allá afuera. Enrique miró las ventanas y luego a ella. «Tienes miedo de que sea una ilusión», dijo él. No era una pregunta. Mucho. Ella no disimuló. Todo sucedió muy deprisa y en el contexto más complicado posible. ¿Cómo sé que no estoy confundiendo lo prohibido con lo verdadero? No sé cómo probar eso ahora, dijo él, pero puedo decirte lo que sé. Los dos nos despertamos antes del sol. Los dos vemos posibilidad donde otros ven obstáculo. Los dos pasamos mucho tiempo construyendo cosas que son bellas por fuera y vacías por dentro, y nos olvidamos de construir una vida. Él la miró. Yo me olvidé de vivir hasta que te conocí. Ella se quedó mirándolo con esa expresión específica de quien está sopesando algo que no tiene balanza adecuada. Necesito tiempo, dijo ella finalmente. No mucho, pero necesito pensar sin que estés aquí frente a mí, porque cuando estás aquí, yo pienso con otra parte del cerebro. Él se levantó. Respeto eso. En la puerta, con la lluvia ya intensa afuera, ella dijo, «Enrique». Él se giró. «Gracias por haber venido y por haber dicho la verdad en lugar de una versión bonita de ella». Él bajó los 3 pisos a pie, salió a la lluvia sin abrir el paraguas que había traído y caminó por Almagro hasta que los pies estuvieron empapados y el frío de la lluvia hubo hecho algo con esa densidad que cargaba en el pecho desde la mañana. La respuesta tardó 6 días. Al 7º él estaba en la oficina cuando el celular vibró. Un mensaje corto, 3 palabras y una dirección. Café de la esquina. Él llegó en 8 minutos. Ella ya estaba allí, con un té entre las manos, las hojas dobladas de los bocetos dentro de la carpeta de cuero beige sobre la mesa. Los ojos verdes estaban diferentes. No era la quietud contenida de las últimas semanas. Era otra claridad, la de la decisión tomada. «Siéntate», dijo ella. Él se sentó. Ella no esperó a que él dijera nada. «Pensé durante 6 días», dijo ella. «Pensé desde todos los ángulos que pude encontrar y llegué a una conclusión que es simple y aterradora al mismo tiempo». Ella miró sus manos alrededor del té. «Te amé a Tulio de una manera real. Quiero que sepas eso primero. No fue fingimiento, fue el amor que tenía para ofrecer en ese momento. Pero lo que siento por ti es diferente. Es del tipo que cambia todo lo que pensaba saber sobre mí misma». Ella respiró. «Y si tengo que cargar con la culpa de lo que hicimos, prefiero al menos cargarla sabiendo que fue por algo verdadero». «Natalia», dijo él, «elijo quedarme». Enrique se quedó mirándola por un momento que fue lo suficientemente largo como para que la ciudad a su alrededor se volviera completamente irrelevante. Entonces, extendió la mano sobre la mesa y ella puso la suya encima, y se quedaron así por un tiempo, con el té enfriándose y los bocetos de proyectos que nunca habían salido del papel esparcidos entre ellos. «Vamos a construir algo», dijo él. Ella levantó ligeramente la cabeza. «¿De qué estás hablando?» «Del proyecto». Él señaló los bocetos. «El habitacional sostenible. Yo financio, tú diseñas y demostramos que es posible». Ella miró los bocetos y luego a él, y había en su mirada una mezcla de incredulidad y esa chispa específica que él había visto desde la primera cena, la chispa de alguien que está empezando a creer que una idea que guardó en un cajón durante años, finalmente puede tener lugar en el mundo real. «¿Lo dices en serio?» «Completamente». Ella se quedó en silencio por un momento. Entonces dijo, con una voz que ya había recuperado cierta ligereza, «Entonces,
necesitaría acceso al terreno para hacer la topografía. Cuando quieras, fueron a casa juntos y comenzaron a construir. Los primeros tiempos se construyeron con pequeñas partes que, juntas, formaban una vida que ninguno de los dos había planeado exactamente. Natalia trajo al ático de Enrique una caja de tazas que había comprado en una feria de antigüedades del barrio de Villa Crespo, cada una de un patrón diferente, y las distribuyó por los armarios de la cocina con esa lógica propia que desafía la categorización, pero tiene sentido inmediato para quien las usa. Él la encontró un domingo por la mañana, con los pies descalzos en el mármol del balcón, dibujando en el cuaderno con un rotulador de punta fina, la taza más grande y extraña de todas entre las manos, y tuvo la sensación específica de que aquel apartamento había esperado por esa escena sin que él lo supiera. El proyecto de vivienda sostenible avanzaba con una velocidad que sorprendía a ambos. Enrique había identificado 2 terrenos en regiones periféricas de Buenos Aires, uno en la zona norte y otro en el límite con La Matanza, y había llevado a Natalia a ambos en una fría mañana de semana, caminando por los lotes con ella, mientras ella iba anotando, midiendo a ojo, fotografiando con el celular, hablando en voz alta como si estuviera pensando junto con el terreno. «Este de aquí», dijo ella en el segundo lote, después de quedarse parada un largo tiempo mirando hacia el lado este. «La declividad natural es perfecta. Mira, si implantamos el conjunto en escalones bajando de esta cota, el agua de lluvia hace el recorrido completo por gravedad sin una sola bomba eléctrica. ¿Y la ventilación? Viene del sur». Ella señaló el fondo del lote. «Si dejamos un corredor verde aquí en este eje, la brisa entra en todas las unidades sin necesidad de ventilación mecánica. En el calor, abres la ventana, en el frío la cierras. Sin tecnología cara, sin mantenimiento especializado. ¿Me vas a decir que es posible construir esto dentro de un costo viable para vivienda social? Ya hice las cuentas hace 6 años», dijo ella, con la serenidad de quien esperó tiempo suficiente para estar segura. «Y puedo rehacerlas con los valores actuales. La respuesta es sí». Él la miró por un momento y dijo con una voz más baja: «¿Por qué estás tan segura de esto?». Ella lo encaró de vuelta. «Porque yo necesitaba que fuera posible. Las cosas en las que uno necesita creer, uno tiende a calcular con más cuidado que las cosas que son solo curiosidad». Enrique se quedó en silencio. Entonces dijo: «Compro el terreno esta semana». Pero había una realidad paralela al proyecto, y al apartamento y a las mañanas de café y cuaderno. Había la realidad del mundo a su alrededor, que no había dejado de existir solo porque los dos habían decidido comenzar algo nuevo. La primera cena pública ocurrió un sábado por la noche, en un restaurante de Recoleta que servía como terreno neutral de la élite empresarial de Buenos Aires. Enrique había elegido intencionalmente un lugar frecuentado, no por exhibicionismo, sino porque sabía que intentar mantener la relación invisible sería al mismo tiempo imposible y deshonesto. Y si había algo que él había aprendido con Natalia en las últimas semanas, era que la deshonestidad costaba más caro que cualquier incomodidad a corto plazo. Llegaron, fueron conducidos a la mesa, y durante los primeros 40 minutos hablaron sobre el proyecto, sobre el estudio de viabilidad que ella había entregado para revisión, sobre la cuestión del abastecimiento de agua pluvial que aún demandaba una solución de almacenamiento. Las manos se encontraron sobre la mesa sin intención deliberada, como sucedía con frecuencia creciente. Él no las apartó. Ella tampoco. Fue en ese momento que Enrique avistó a su madre entrando en el restaurante. Doña Sonia Domínguez tenía 62 años, cabello blanco recogido en un moño impecable, y ese porte que Buenos Aires desarrolla en las mujeres que crecieron aprendiendo que la presencia física es una herramienta de comunicación. Ella entraba acompañada de una amiga, y Enrique vio el momento exacto en que sus ojos recorrieron el salón con la velocidad específica de quien conoce el espacio. El momento exacto en que la vista se posó en su mesa, en su hijo, en las manos entrelazadas con las de una mujer que ella reconoció inmediatamente. Él vio la expresión cambiar. Doña Sonia le dijo algo a su amiga, que fue a ocupar una mesa del otro lado del salón, y caminó hacia ellos con una determinación que Enrique había visto pocas veces en la vida y que nunca había sido dirigida a él.
Natalia sintió la tensión antes de ver a la persona que la causaba. Soltó discretamente la mano de Enrique y se enderezó ligeramente en la silla. Doña Sonia se detuvo junto a la mesa. No había hostilidad abierta en su rostro, pero había algo más eficiente que la hostilidad. Había herida, genuina y visible. Enrique, dijo ella, y era solo el nombre, pero llevaba un volumen entero de cosas no dichas. Entonces se volvió hacia Natalia. Natalia. Doña Sonia, dijo Natalia, con una compostura que Enrique reconoció como costosa. Ustedes destruyeron a su hermano, dijo doña Sonia, la voz baja y controlada, el tipo de voz que solo tiene esa cualidad de corte preciso, porque la persona que habla pasó mucho tiempo aprendiendo a no gritar cuando quiere gritar. Tulio no come bien, no duerme, no sale del apartamento. Fui ayer y tenía cara de quien perdió el suelo. Enrique abrió la boca. Déjalo hablar, interrumpió la madre volviendo los ojos hacia él. No, espera, primero escucha. La familia jamás será la misma después de esto. Lo que ustedes hicieron, de la manera en que lo hicieron, destruyó algo que llevó años construir. Ella miró a Natalia. Y tú sabías exactamente lo que estabas haciendo. Tú sabías quién era él. Doña Sonia, dijo Natalia, con una voz que no era ni defensiva ni sumisa, pero tenía una firmeza suave. Usted tiene razón en estar dolida. Yo lo estaría en su lugar. La madre se quedó mirándola por un momento. Entonces, sin decir nada más, se giró y fue hacia la mesa de su amiga. El restaurante siguió existiendo a su alrededor, con sus conversaciones y sus cubiertos y su música suave, completamente indiferente a lo que había sucedido en esa mesa específica. Natalia se quedó mirando el plato por un momento. Cuando levantó los ojos, había en ellos algo que Enrique reconoció como duda, pero duda de otra naturaleza que aquella que había cargado en las semanas anteriores. No era duda sobre lo que sentía, era duda sobre el costo de lo que sentía. Necesito una semana, dijo ella. Natalia, no para reconsiderar lo que siento. Ella lo miró directamente. Para asegurarme de que estoy haciendo lo correcto, no solo lo que quiero. Son dos preguntas diferentes. Él respiró. Una semana. Ella colocó la servilleta sobre la mesa y se levantó. Yo pago mi parte. Natalia, yo puedo... Pago mi parte, repitió ella con firmeza gentil. Él no durmió esa noche. Se quedó despierto hasta casi las 4 de la mañana, con los proyectos de ella esparcidos sobre la mesa de la sala, no porque estuviera trabajando en ellos, sino porque había algo en los trazos de esos dibujos que era más difícil de soportar que el silencio. 2 días después, doña Sonia llamó. «Cena, solo tú y yo, sábado». Él apareció a la hora. La casa de su madre en Barrio Parque tenía las ventanas abiertas al jardín, el olor a buena comida viniendo de la cocina, esa atmósfera específica que la madre creaba cuando quería que una conversación difícil fuera al mismo tiempo inevitable y humana. Comieron con una conversación mínima sobre asuntos neutros. El postre apareció. Doña Sonia colocó la cuchara sobre el plato y miró a su hijo con esa expresión que él no había visto muchas veces, la expresión de quien está a punto de decir algo que le costó. Fui a ver a Tulio ayer. Enrique esperó. Fui principalmente para escuchar, porque estaba enojada con los dos, y cuando estoy enojada, necesito hechos antes de opiniones. Ella ajustó la cuchara sobre el plato. Me dijo una cosa que no esperaba. ¿Qué fue? Dijo que sabía desde antes del compromiso que ella no lo amaba de la misma manera que él la amaba a ella. Doña Sonia dijo esto despacio, como quien lee una frase que todavía está aprendiendo el significado. Dijo que lo había percibido hacía meses, que había elegido hacerla pedida de todos modos, porque creía que el amor es algo que se construye, que con el tiempo ella sentiría lo mismo. Enrique se quedó en silencio. Dijo que el dolor más grande no fue perder el amor, continuó la madre. Fue sentir que fue traicionado por los dos, por el amor y por el hermano, al mismo tiempo. Que son dolores diferentes, pero que en el mismo momento son demasiado para cualquier persona. Lo sé. Sé que lo sabes. Ella lo miró. Pero lo que aún no sé es si entiendes el tamaño de lo que hiciste. Entiendo, madre.
Él colocó el vaso sobre la mesa con cuidado. No hay una hora del día en que no piense en eso. Doña Sonia se quedó mirándolo por un largo momento. Había un proceso visible sucediendo en esos ojos, algo pesado siendo desplazado de un lugar a otro con considerable esfuerzo. «Tú la amas», dijo ella. No era una pregunta. «Sí, de la manera que se ama una vez». Él no respondió inmediatamente, no porque dudara sobre la respuesta, sino porque ella merecía ser dicha con el peso correcto. «De la manera que no sabía que era capaz de amar», dijo él. Doña Sonia se quedó mirando el jardín por las ventanas abiertas. La noche estaba fría y tranquila. «Tu padre y yo nos mirábamos de una manera que la gente percibía antes de que nosotros lo percibiéramos», dijo ella, la voz diferente ahora, más suave, viniendo de un lugar que ella rara vez abría. «La segunda vez que nos vimos, una amiga de él me dijo, ustedes dos tienen cara de que ya han decidido algo. Ni siquiera habíamos hablado bien todavía». Enrique la miró. «No apruebo la forma en que sucedió», dijo ella con claridad. «Nunca voy a pensar que había una manera aceptable de hacer lo que hicieron. Pero…» Ella hizo una pausa. «Estoy reconociendo que vi en ese restaurante, en esas manos entrelazadas, la misma mirada que conocí aquella segunda vez». Una pausa larga. «Y eso es diferente de la aprobación, pero quizás sea el comienzo de un entendimiento». Enrique se quedó mirando a su madre. «Gracias», dijo él, y la palabra llevaba mucho más que la educación rutinaria de las cenas. Al día siguiente, antes de que terminara la semana acordada, Enrique estaba en la oficina cuando el celular sonó. Era ella. «Café de la esquina», dijo la voz de ella. «¿Puedes venir ahora?» Él llegó en 7 minutos. Ella estaba sentada en la mesa de siempre, sin la carpeta de cuero, sin los bocetos. Solo ella y un té con leche que había olvidado beber. Cuando él entró y ella lo vio por el cristal antes de que él entrara, había en su rostro una expresión que no tenía nada de duda. Tenía la claridad de las decisiones que costaron. Él se sentó. Ella no esperó a que él dijera nada. «Pensé durante 6 días», dijo ella. «Pensé desde todos los ángulos que pude encontrar y llegué a una conclusión que es simple y aterradora al mismo tiempo». Ella miró sus manos alrededor del té. «Te amo de una manera que me asusta, que cambia todo lo que pensaba saber sobre mí misma, que me hace querer ser una arquitecta mejor, una persona más honesta, alguien capaz de construir cosas que duren». Ella levantó los ojos hacia él. «Y si tengo que cargar con la culpa de lo que pasó con Tulio, al menos quiero cargarla sabiendo que fue por algo real. No por miedo a la soledad, no por conveniencia, no por impulso, por amor de verdad». Enrique se quedó mirándola por el tiempo exacto necesario para que todo aquello descendiera hasta un lugar profundo y se asentara. «Te amo», dijo él. Ella sonrió, y la lágrima que rodó por su mejilla derecha fue de ese tipo específico que no es tristeza, sino la descarga física de algo que fue contenido por demasiado tiempo. Fueron a casa juntos por segunda vez, y esta vez los dos sabían que no había marcha atrás. Los meses que siguieron construyeron una vida con la lentitud satisfactoria de las cosas sólidas. No fue el tipo de comienzo que tiene fanfarria o anuncio formal. Fue el tipo que sucede en incrementos invisibles hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de que algo completamente nuevo existe, donde antes había solo 2 mundos separados que nunca se habían tocado. Natalia había traído sus cosas en cajas, a lo largo de 3 fines de semana, sin ceremonia y sin apresuramiento. El ático, que había sido riguroso y geométrico en su organización, un espacio que alguien había decorado con competencia, pero sin afecto, fue siendo rehecho por capas sutiles. Un jarrón de arcilla en la ventana de la sala. Una manta de lana cruda echada sobre el sofá de cuero. Libros de arquitectura paisajística que migraron de las cajas a las estanterías y se mezclaron con los libros de gestión e ingeniería que Enrique había acumulado a lo largo de años de trabajo. Ella tenía una manera de distribuir plantas por el espacio que no seguía ninguna lógica ornamental obvia, pero siempre había una lógica debajo, como él fue descubriendo al preguntar y ella ir explicando. Aquella cerca de la ventana porque necesitaba luz directa, aquella en el pasillo porque era resistente al viento de la esquina, aquella en el baño porque le gustaba la humedad.
Tratas las plantas como proyectos, dijo él una mañana, observándola mover un pequeño helecho de un soporte a otro con esa concentración de ojos que él había aprendido a reconocer como la señal de que ella estaba resolviendo algún problema. Es porque lo son. Todo espacio es un proyecto. Ella inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, evaluando. Cada cosa viva necesita las condiciones correctas para ser lo que es. No hay forma de ignorar eso. ¿Esto se aplica a las personas también? Ella lo miró de lado con esa media sonrisa que guardaba para cuando él decía algo que ella consideraba agudo. Especialmente a las personas. El proyecto de vivienda sostenible había llegado a la etapa en que los documentos dejaron de ser promesas y se convirtieron en realidad de ladrillos y tierra. Natalia había entregado el proyecto ejecutivo con 6 meses de trabajo intenso, y el documento resultante era una obra que hacía que los ingenieros de Domínguez se detuvieran y volvieran a leer los cálculos, no porque hubiera algo mal, sino porque había soluciones tan elegantes que la primera reacción era no creer que fueran tan simples. ¿Cómo es que nadie hizo esto antes?, preguntó el ingeniero jefe Pedro en la primera reunión de revisión técnica. Lo hicieron, dijo Natalia sin defensividad. En Japón, en partes de Chile, en proyectos experimentales en Alemania, solo que nunca a escala, nunca integrado al sistema de gestión de riesgos urbanos y nunca con estos materiales locales. Ella abrió el archivo de especificaciones en el ordenador. 93% de los materiales son de proveedores de la provincia de Buenos Aires. La huella de carbono del transporte es casi cero. Pedro la miró por un momento con la expresión de quien está revisando una evaluación previa. ¿Cuándo quieres empezar los cimientos? La semana que viene, si el clima coopera. Enrique estaba en la reunión, pero había asumido el papel que había descubierto, con cierta sorpresa, que era el correcto. El de quien garantiza los recursos y remueve los obstáculos y deja a quien sabe hacer el trabajo. Había una satisfacción específica en aquello que no era la satisfacción habitual de ser el centro de las decisiones. Era la satisfacción más tranquila de ver a alguien que admiras trabajar con libertad. La lista de espera en su oficina se había quintuplicado desde que corrió la noticia, en el medio profesional de Buenos Aires, de que había una arquitecta joven con un proyecto de vivienda sostenible que estaba siendo financiado por Domínguez Ingeniería. Personas que habían ignorado su trabajo durante años, de repente tenían interés, lo que la irritaba ligeramente. «Solo llaman porque tienen tu nombre asociado al mío», dijo ella una noche, sin amargura pero con claridad. «Usar lo que tienes a tu disposición no es deshonesto», dijo él. «No lo es, pero quiero asegurarme de que cuando el proyecto esté listo, la gente lo mire y vea el trabajo, no la financiación. Verán ambas cosas, y está bien así». Ella se quedó en silencio por un momento. «¿Siempre fuiste así, tan tranquilo con compartir el mérito?» «No», dijo él con honestidad. «Aprendí hace poco tiempo. La vida de ellos tenía esa textura específica de dos personas que se despiertan antes del sol y comparten el silencio de la mañana como un territorio que pertenece a ambos. Enrique había descubierto que había una versión de él que existía solo en ese silencio de las 6 de la mañana, con café y la luz llegando oblicua por el cristal y ella en el lado opuesto de la mesa con el cuaderno de bocetos o el portátil, completamente absorta. Una versión que no tenía la arquitectura de contención que él había construido para todos los otros contextos de la vida. Había descubierto también que lograba reír de una manera diferente. No la risa social de los eventos y cenas, que era una herramienta de comunicación, sino esa risa que sale del estómago cuando alguien dice una cosa que te toma completamente desprevenido. La risa que no puedes contener aunque quisieras. Ella era divertida de una manera lateral y seca que él no había esperado. No contaba chistes, solo decía las cosas como eran, con una precisión que a veces era cómica por la exactitud. «Tu ingeniero Pedro», dijo ella una tarde volviendo de la obra con el casco aún puesto, «es un genio técnico y un comunicador completamente desastroso. Me explicó un cálculo de carga por 15 minutos usando solo siglas que él inventó, y se sorprendió cuando le pedí que tradujera. Él hace eso con todo el mundo», dijo Enrique. «¿Cómo es que nadie ha explotado todavía? Creo que todos fingen entender». Ella lo miró con una expresión que decía,
¿Y eso no te parece un problema? Él fue a visitar la obra 3 veces la semana siguiente para verificar si Pedro se estaba comunicando mejor. El único silencio que no había sido llenado era el de su hermano. Tulio había desaparecido de las comunicaciones de Enrique con la consistencia de quien tomó una decisión y no la revisita. No había bloqueos, no había peleas en redes sociales, no había nada tan dramático. Había solo ausencia, y la ausencia de Tulio, para quien había crecido compartiendo la habitación y las mañanas y los miedos y los planes, era un tipo específico de vacío que no se llenaba con trabajo, ni con amor, ni con nuevas tazas de porcelana en la estantería de la cocina. Enrique sabía dónde estaba su hermano. Sabía que se había mudado a un apartamento aún más pequeño en San Telmo, que seguía trabajando como fotógrafo, que había hecho una pequeña exposición en una galería del barrio de Caballito, que había recibido buena cobertura local. Sabía porque su madre le informaba en dosis medidas, como quien sabe que ambos hijos necesitan información, pero no necesitan el mismo tipo. Un miércoles de octubre, doña Sonia llamó a las 19 horas, como de costumbre. Tulio tuvo un accidente. El tramo de la avenida Corrientes estaba resbaladizo por la lluvia de la tarde cuando el coche derrapó en el cruce. Nada con velocidad excesiva, nada con imprudencia evidente. Solo la lluvia y el asfalto y el segundo y medio en que las leyes de la física toman precedencia sobre cualquier intención humana. Su Fiat había colisionado de refilón con un camión de entrega y girado hasta chocar contra un poste. Enrique salió de la oficina en 4 minutos. El hospital estaba en Villa Crespo. Natalia estaba a su lado en el coche, sin que él necesitara decir nada, con la mano sobre la suya, en el cambio de marchas durante todo el trayecto. En el pasillo de la sala de urgencias, doña Sonia los esperaba de pie con los ojos rojos y las manos juntas, ese gesto que ella hacía cuando tenía miedo, pero no quería que los demás lo vieran. Enrique la abrazó antes de preguntar. «Está estable», dijo ella contra su hombro. «Fracturas en la clavícula y en la muñeca. Corte en la cabeza que necesitó puntos. El médico dijo que con 10 centímetros más de diferencia en el impacto». Ella no terminó la frase. No era necesario. «¿Se puede entrar?», preguntó Enrique. «Todavía no, están terminando los curativos». Él se quedó de pie en el pasillo durante 40 minutos, con el olor a hospital y el ruido blanco de los equipos, y Natalia sentada en un banco al lado de su madre, las dos conversando bajo sobre cosas que él no escuchaba. Había algo en esa escena, en la madre y en la mujer que amaba compartiendo un banco de hospital, mientras él se quedaba de pie en medio del pasillo, que tocó una parte de él que era anterior a cualquier conflicto o elección o consecuencia. Cuando la enfermera dijo que podían entrar, doña Sonia entró primero. Se quedó allí 10 minutos, salió con los ojos aún más rojos, pero con esa expresión de alivio que solo existe cuando lo peor no ha sucedido. Enrique empujó la puerta. La habitación era pequeña y tenía esa luz específica de hospital que apaga las sombras y deja todo demasiado visible. Tulio estaba acostado con la clavícula izquierda inmovilizada, la muñeca derecha vendada, un apósito en la sien. Los ojos estaban abiertos. Cuando vio a su hermano entrar, no cerró los ojos ni giró el rostro. Se quedó mirando. Enrique caminó hasta la silla al lado de la cama y se sentó sin decir nada. Se quedaron así por un tiempo considerable, el silencio entre ellos siendo de naturaleza diferente a lo que había sido antes. No era el silencio de la rabia ni el del rechazo. Era algo más parecido a 2 puntos separados que estaban, finalmente, reconociendo la distancia entre sí. «¿Ella vino?», preguntó Tulio. La voz estaba ronca, pero no había hostilidad en ella. «Está en el pasillo con mi madre», dijo Enrique. El hermano se quedó mirando el techo por un momento. «¿Ustedes están juntos?», dijo él. No era una pregunta. «Sí». Más silencio. «¿Estás feliz?», preguntó Tulio, y había en la pregunta una seriedad que no era simple ni fácil. Era la pregunta de alguien que está intentando entender algo que aún duele, pero que comienza, vagamente, a tener sentido. Enrique pensó en la manera correcta de responder, y respondió con honestidad, más feliz de lo que sabía que era posible ser. Tulio se quedó mirando el techo por un largo tiempo. La máquina de monitorización pitaba suavemente en la esquina.
Afuera, en el pasillo, había voces distantes y el ruido de un carrito rodando por el suelo. Necesité casi no despertar, dijo Tulio finalmente, la voz baja y un poco ronca, para entender algunas cosas que me negaba a entender despierto. Enrique se quedó en silencio. Ella nunca me miró de la misma manera que te mira a ti. Dijo esto sin dramatismo, como quien constata un hecho después de haber tenido tiempo suficiente para procesar. Lo sabía, solo que no quería saber que lo sabía. Una pausa. Y eso no disminuye lo que sentí, pero tampoco hace que lo que ustedes sienten sea menos verdadero. Tulio. Todavía estoy intentando perdonar, dijo el hermano, con una honestidad que cortó más que cualquier acusación. No estoy fingiendo que lo estoy, pero lo estoy intentando. Y eso es diferente de donde estaba hace algunos meses. Enrique colocó la mano sobre la manta, no sobre la mano de su hermano, pero lo suficientemente cerca para que el gesto fuera claro. Gracias por haber venido, dijo Tulio, y fue suficiente. Esas 4 palabras, dichas en aquella habitación de hospital, con aquella voz ronca y aquella madrugada alrededor, fueron suficientes para que las lágrimas que Enrique había contenido durante meses finalmente bajaran silenciosas y sin drama por el rostro de un hombre que había aprendido, tarde y con considerable costo, que llorar no era lo mismo que romperse. Se quedó 1 hora más. Cuando salió, Tulio estaba quedándose dormido con los efectos del anestésico del curativo, los ojos pesados. Enrique se quedó parado en la puerta por un segundo, mirando a su hermano, y por primera vez en meses sintió, bajo toda la culpa y todo el dolor y toda la distancia, algo que era anterior a todo eso: el amor de un hermano mayor por el menor, que había estado allí siempre, enterrado pero intacto. En el pasillo, Natalia se levantó del banco cuando lo vio salir. Vio sus ojos. No dijo nada. Solo se acercó y se quedó a su lado, el hombro apoyado en el suyo, mientras doña Sonia conversaba con la enfermera sobre los procedimientos del día siguiente. Aquello era suficiente. Por ahora era más que suficiente. La recuperación de Tulio duró 42 días entre el hospital y el apartamento. 42 días durante los cuales Enrique fue al hospital todos los días los primeros 7, luego en días alternos, luego los miércoles y los sábados. Llevaba comida que Natalia preparaba, porque ella había insistido en ello con una firmeza que no había aceptado discusión. Su madre no puede cocinar y preocuparse al mismo tiempo, dijo ella, en un tono que zanjaba el asunto. Y él necesita comer bien para que el hueso se suelde. ¿Eres consciente de que estás cocinando para la persona que se comprometió contigo hace algunos meses? Soy consciente de que estoy cocinando para la persona que es hermano de quien amo, que se está recuperando de un accidente y que merece buena comida independientemente de cualquier historia que nos involucre. Enrique se quedó mirándola por un momento. Eres una persona extrañamente justa. No es extraño, solo es inconveniente a veces. Las visitas fueron evolucionando con la lentitud cautelosa de las cosas que necesitan ser reconstruidas desde cero. Al principio, Tulio y Enrique se quedaban en el mismo espacio sin hablar de nada más que del estado del hombro, de la fisioterapia que había sido prescrita, del tiempo afuera. Conversaciones superficiales que cumplían la función de mantener el canal abierto sin exigir que fuera más profundo de lo que estaba listo para ser. Una tarde soleada de noviembre, la tercera semana de recuperación, Tulio estaba sentado en el sofá con el hombro aún inmovilizado y la fisioterapeuta acababa de irse, y Enrique había llegado con el recipiente de sopa de calabaza que Natalia había mandado y se había quedado sin una excusa inmediata para irse. Entonces se quedó, se sentó en la silla de enfrente y se quedó allí, y por alguna razón, ninguno de los dos sintió la necesidad urgente de llenar ese silencio con conversación. Había un partido de fútbol en el televisor sin volumen, el sol de la tarde entrando por la celosía, el olor de la sopa que Tulio había abierto y estaba comiendo con más apetito del que demostraba en las primeras visitas. Fue Tulio quien habló primero. ¿Sabías aquella noche de la cena que era ella? La pregunta no tenía rabia, tenía la cualidad de alguien que está armando un rompecabezas que estuvo por mucho tiempo incompleto y necesita una pieza específica. Enrique pensó en la forma honesta de responder. Esa noche no sé si lo sabía. Sabía que algo había cambiado. Él se quedó mirando sus manos por un momento. La semana siguiente lo supe.
Tulio se quedó procesando eso. Y aún así fuiste a la azotea. Fui. No había justificación útil, entonces no intentó ninguna. No era para quedarme. Los pies no cooperaron. A pesar de todo, Tulio esbozó algo que fue en la dirección de una sonrisa, contenida e irónica. Pies que no cooperan. La Domínguez de defensa. Es una pésima defensa, lo sé. Lo es. Más silencio. Pero es honesta. Había algo en esa casi sonrisa que era un avance real. No la reconstrucción de lo que había sido antes de la cena en San Telmo, que probablemente nunca sería exactamente recuperada, sino algo diferente, construido sobre el entendimiento de quienes pasaron por una cosa difícil juntos y todavía estaban del otro lado para contabilizar los daños. ¿Vas a seguir fotografiando?, preguntó Enrique. El hermano levantó ligeramente las cejas, como si la pregunta fuera inesperada en su simplicidad. Siempre seguiré fotografiando. Una pausa. No tengo otra habilidad. Tienes otras habilidades. Solo es lo que te gusta. ¿Eso no es lo mismo que habilidad? A largo plazo, creo que sí. Tulio se quedó en silencio por un momento. Hay un proyecto que quería hacer desde el año pasado. Documental fotográfico sobre los galpones de reciclaje de la zona norte. Los trabajadores, la rutina, lo que aquello significa para la ciudad y nadie ve. Él miró por la ventana. Estaba esperando tener suficiente dinero para dedicarle tiempo. Enrique no dijo nada inmediatamente. Se quedó calibrando el momento. Yo podría ayudar con eso, dijo él despacio, sin presión. Tulio lo miró. No como favor, dijo Enrique, como inversión en un trabajo que tiene sentido. Tú haces el proyecto, entregas lo que tengas que entregar. Yo no interfiero en el resultado. Así de simple. El hermano se quedó mirándolo por un tiempo que no fue corto. ¿Crees que puedo aceptar dinero tuyo ahora? Creo que puedes aceptar inversión en tu trabajo de quien cree en tu trabajo. El resto es narrativa. Más silencio. Lo voy a pensar, dijo Tulio. 2 semanas después, con el hombro liberado para movimiento leve, Tulio apareció en la oficina de Domínguez Ingeniería por primera vez. No había llamado antes. Entró por el mostrador de recepción, le dijo al seguridad que necesitaba hablar con Enrique Domínguez, y el seguridad lo hizo esperar porque no lo conocía. Enrique fue a recibirlo en el vestíbulo y los dos se quedaron mirándose por un segundo de evaluación mutua. Entonces, Tulio dijo: «Quiero ver ese terreno de la zona norte que mencionaste». Enrique buscó las llaves del coche. Fueron juntos hasta la zona norte. Recorrieron los alrededores de los galpones sin hablar mucho, Tulio con la cámara en la mano izquierda buena, fotografiando de modo experimental y casi inconsciente como siempre había hecho desde adolescente. Enrique caminaba detrás dejando espacio. En una acera frente a un galpón inmenso con puertas abiertas, había una mujer mayor sentada en una silla de plástico, la cabeza inclinada sobre una bolsa de material reciclable que estaba separando con una lentitud metódica. Ella no se había dado cuenta de que los dos estaban allí. Tulio se detuvo, levantó la cámara. Se quedó inmóvil por un largo momento. El clic fue casi inaudible. Enrique miró el visor de la cámara cuando Tulio se lo mostró. La foto era extraordinaria. La luz de la tarde saliendo de detrás de las puertas del galpón creaba un contraluz que enmarcaba a la mujer en oro viejo, las manos trabajando con la precisión de quien hace ese gesto desde hace décadas, el rostro inclinado, con una concentración que tenía la dignidad de alguien haciendo algo que importa. «¿Es eso lo que el proyecto necesita?», dijo Tulio, la voz baja. «Es lo que pensé cuando lo describiste», dijo Enrique. Caminaron 40 minutos más. De vuelta al coche, el hermano se quedó mirando sus propias fotos en el visor por un largo momento. Cuando bajó la cámara dijo: «Vas a querer que hable con ella». «¿Con quién?» «Con Natalia», dijo el nombre sin dudar, lo cual fue por sí solo un avance considerable. «Necesito hablar con ella, no por ti y no por mí mismo». Enrique se quedó parado. «Cuando quieras», dijo él. «La semana que viene, si es posible». La semana siguiente, una tarde de martes, Natalia fue al apartamento de Tulio sola. Enrique se quedó en el ático, que era el lugar más difícil para esperar, con un proyecto de aprobación de planos en la pantalla del ordenador que había releído la misma página 6 veces, sin procesar ninguna palabra. Ella estuvo fuera 1 hora y 20 minutos. Cuando regresó,
Los ojos estaban rojos, pero había en ellos la ligereza específica de las cosas resueltas, no resueltas en el sentido de borradas, sino resueltas en el sentido de colocadas en el lugar donde pueden existir sin destruir lo que está alrededor. ¿Cómo fue?, preguntó él. Difícil y necesario. Ella colocó el bolso sobre la silla y se quedó de pie en la sala. Él dijo cosas que yo necesitaba escuchar. Yo dije cosas que él necesitaba escuchar. Una pausa. Y al final me preguntó si estaba feliz. ¿Qué respondiste? Ella lo miró. Dije que sí, de una manera que asustaba y que no pasaba y que me hacía despertar por la mañana queriendo hacer más cosas y mejores. Ella sonrió ligeramente. Él dijo que se parece a lo que el amor debe parecer y que estaba intentando acostumbrarse a esa idea. Enrique cerró el portátil. Él pidió ver los proyectos algún día, añadió ella. El habitacional. Dijo que quería fotografiar el proceso. Perfecto, dijo Enrique. Pensé que dirías eso. Él se levantó y ella dio un paso en su dirección y se quedaron abrazados en medio de la sala, con la tarde pasando por las ventanas y las plantas en los alféizares y los proyectos esparcidos sobre la mesa y toda la vida que habían comenzado a construir a su alrededor, imperfecta y real y completamente de ellos. En aquel mes, la obra del conjunto habitacional alcanzó la fase de estructura. Los pilares de la primera fase estaban en pie, losas en construcción, el sistema de captación pluvial siendo instalado en paralelo con una precisión que había dejado al ingeniero Pedro lo suficientemente impresionado como para admitir en voz alta que había aprendido algo nuevo. Natalia pasaba tardes en la obra con casco y portapapeles, verificando cada detalle con esa intensidad enfocada que Enrique había aprendido a reconocer como el estado en que ella era más ella misma. Él la encontraba así a veces, de lejos, sin que ella supiera que estaba siendo observado, y había una satisfacción específica en aquello que no tenía nada de posesión y todo de admiración. Ver a alguien que amas haciendo con plenitud lo que fue hecho para hacer. Una tarde, los dos estaban en la obra cuando llegó un representante de una ONG de vivienda de Buenos Aires que había sabido del proyecto a través de un artículo en un portal especializado. Quería conversar sobre replicabilidad, sobre la posibilidad de adaptar el concepto para otras ciudades, sobre una eventual asociación. Natalia lo recibió con la seriedad de quien había esperado esa conversación durante 6 años. Enrique se quedó 2 pasos atrás, disponible pero no en el centro. De vuelta, en el coche ella estaba en silencio con el cuaderno abierto en el regazo, anotando mientras él conducía. «Podrías haber liderado esa conversación», dijo ella, sin levantar los ojos del cuaderno. «No era mi conversación para liderar», ella dejó de escribir. «Fuiste diferente», dijo ella, «de lo que esperaba de ti al principio». «¿Diferente de qué manera?» «Esperaba a alguien que necesitara ser el centro, que el dinero y el nombre fueran siempre el protagonismo». Ella cerró el cuaderno. «Pero tú no eres así». «Aprendí tarde», dijo él. «Pero aprendí». Ella colocó la mano sobre la suya en el cambio de marchas. «Lo sé», dijo ella, y se quedaron así, la mano de ella sobre la suya, el tráfico de Buenos Aires alrededor, la ciudad que no sabía nada sobre ellos, pero que llevaba en algún lugar al norte de la periferia una estructura de hormigón y acero e inteligencia que estaba siendo construida despacio y con rigor, como todo lo que está hecho para durar. La primera familia se mudó al conjunto en el segundo mes después de la conclusión de la obra, en una fría mañana con ese azul claro de cielo lavado que Buenos Aires obtiene después de una semana de lluvia. Eran una pareja joven y sus 2 hijos pequeños, la niña mayor con una mochila de unicornio en la espalda que parecía de su mismo tamaño, el niño menor cargando un oso de peluche que había perdido un ojo pero mantenido el puesto de objeto más importante del universo. Natalia estaba en el lugar, no con cámara o grabadora, no como protagonista de cobertura de prensa. Estaba con la llave en la mano que había insistido en entregar personalmente a la primera familia, porque hacía 6 años que esas plantas existían solamente en el papel, y había algo que necesitaba ser cerrado en ese momento. La madre de la familia se llamaba Rosángela. Tenía 29 años y trabajaba como recepcionista en un consultorio médico. El marido, Roberto, era electricista. Cuando vieron el apartamento,
cuando entraron por primera vez por la puerta y la luz del sol entró junto por las ventanas orientadas al norte, como Natalia había calculado para maximizar la luminosidad natural, y el viento pasó por el corredor de ventilación cruzada que ella había diseñado basándose en la rosa de los vientos de ese lote específico, Rosángela se quedó parada en medio de la sala con las manos sobre la boca. «Es bonito», dijo ella. No esperaba que fuera bonito de verdad. Natalia se quedó parada con la llave en el bolsillo y los ojos humedecidos de una manera que ella no intentó disimular. «Era el punto», dijo ella. «Bonito y funcional y accesible no necesitan ser cosas diferentes». Enrique estaba allí también, más al fondo, dejando que ese momento fuera lo que era sin que la presencia del hombre que había financiado necesitara algún reconocimiento o espacio. Vio a Natalia estrechar la mano de Rosángela, vio a la niña del unicornio salir corriendo por el apartamento, explorando las habitaciones con esa energía sin filtro de los niños pequeños. Escuchó sus pasos en el pasillo, gritando que el baño era grande. Más tarde, en el coche, ella se quedó en silencio durante un buen tramo del camino. No el silencio de la tristeza ni el de la exhaustión, un silencio lleno, del tipo que sucede cuando alguien acaba de recibir algo que esperaba por mucho tiempo y aún está procesando el peso real de eso. «Gracias», dijo ella. «No es para mí el gracias». «Sí, lo es. Me diste el terreno y el recurso y la libertad. No hay forma de separarlo. Tú tenías el proyecto hace 6 años. Yo solo removí los obstáculos». Ella lo miró de lado. «Enrique, acepta el gracias». Él aceptó. Las semanas siguientes fueron de ocupación gradual del conjunto. 24 unidades en total de la primera fase, todas llenas incluso antes de la finalización de la obra, con una lista de espera que había llegado a 97 inscritos para la segunda fase, que aún no tenía fecha definida. El artículo de la ONG de Buenos Aires había sido republicado por un portal de arquitectura y urbanismo de circulación nacional, con fotografías de Tulio, quien había pasado una tarde entera en la obra, documentando los detalles constructivos, con esa atención a lo pequeño y revelador que era la marca de su mirada. La foto que había ganado más atención era simple. Un detalle del canal de captación pluvial encontrando el reservorio subterráneo, con un niño pequeño de una de las familias que había acompañado la visita de entrega, mirando el flujo de agua con los ojos muy abiertos. La leyenda que Tulio había escrito: «Agua que cae gratis y es aprovechada gratis. Arquitectura como derecho». Natalia había impreso esa foto y la había colocado en la pared de su oficina, junto a los bocetos originales. Un sábado soleado por la mañana, los dos estaban en el balcón del ático con café y el cuaderno de ella abierto sobre la mesa de hierro forjado, cuando Enrique dijo, sin preámbulos y sin un encuadre elaborado: «Quiero casarme contigo». Ella levantó los ojos del cuaderno. Él continuó, porque había cosas que necesitaban ser dichas de manera completa. No porque sea el siguiente paso lógico, no por convención, porque cambiaste la forma en que veo el dinero, el éxito, lo que significa construir algo que dure. Él la miró. Porque me hiciste querer ser más honesto que conveniente, y no sé cómo hacer eso sin ti. Ella se quedó mirándolo por un largo momento, con esa expresión que él había aprendido a identificar, la que precede a una decisión que ya ha sido tomada, pero que aún está siendo confirmada. «No estás de rodillas», dijo ella. Pensé que era mejor preguntar antes de arreglar la escena. Ella sonrió. La lágrima que rodó por su mejilla derecha era idéntica a la del café de la esquina tantos meses antes, la misma cualidad de descarga de algo contenido por demasiado tiempo. Enrique sacó del bolsillo del pijama una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. La abrió. El anillo era diferente de todo lo que Natalia había visto en su vida. No era el solitario clásico de piedra grande y declaración obvia. Era una pieza de oro trabajado con un detalle de piedra verde oscura, esmeralda brasileña tallada en óvalo, con la textura de superficie ligeramente irregular que daba al metal la apariencia de algo que había sido hecho a mano, porque había sido hecho a mano. Le pedí a un joyero del centro que lo hiciera basándose en un detalle de uno de tus proyectos, dijo él. El encuentro de la viga con el pilar, ese nudo estructural que usas en el habitacional. Él hizo una pausa, la estructura que sostiene sin aparecer. Ella se quedó mirando el anillo por un largo momento.
Cuando levantó los ojos, estaban húmedos y brillantes y completamente seguros. «Sí», dijo ella. «Claro que sí». Él deslizó el anillo en su dedo. La esmeralda verde encontró sus ojos y tuvo un sentido inmediato, como si hubiera sido calculada para ese encuentro específico. Ella se levantó y lo abrazó de pie allí mismo, en el balcón, con el café enfriándose y los proyectos sobre la mesa y Buenos Aires despertando despacio allá abajo en la mañana del sábado. Y por un largo tiempo los dos se quedaron así, abrazados bajo el sol, sin necesidad de decir nada, porque ya había sido dicho todo. Cuando ella llamó a su madre y cuando él llamó a doña Sonia, la reacción de ambas fue diferente. La madre de ella rió y lloró al mismo tiempo, y fue la secuencia más larga de sonidos simultáneos y contradictorios que cualquier teléfono había transmitido. Doña Sonia se quedó en silencio por 2 segundos y entonces dijo, con esa voz que ella reservaba para cuando sentía más de lo que lograba articular: «Voy a preparar la cena para el domingo». Había una llamada que Enrique no sabía cómo hacer. Se quedó mirando el contacto de Tulio en el celular durante más tiempo del necesario. Entonces marcó. El hermano atendió al tercer tono. «¿Viste las fotos?», preguntó Tulio antes de que Enrique dijera nada. Había algo diferente en la voz, una animación que no había estado allí en los meses anteriores. Las publicaron en el portal de urbanismo. 187 compartidos hasta ahora. Las vi, son extraordinarias. La del niño fue la que más circuló. Ni siquiera había pensado mucho en ella en el momento. Fue instinto. Tus mejores fotos siempre son instinto. Una pausa breve. «Llamaste para contarme algo», dijo Tulio. No era una pregunta. «Le pedí matrimonio hoy por la mañana». Silencio. No largo, pero con textura. «¿Y?». Dijo que sí. Más silencio. Enrique se quedó esperando, con la conciencia de que había pedidos que no podía hacer y resultados que no podía controlar. Había solo ese silencio del hermano y el ruido de fondo de la ciudad al teléfono. «¿Estás feliz?», preguntó Tulio, y era la misma pregunta del hospital, con la misma calidad honesta y costosa. «Sí». «¿Ella lo está?». «Mucho». Una pausa final. Entonces la voz del hermano salió con ese ligero quiebre que sucedía cuando él estaba sintiendo más de lo que quería dejar aparecer. «Entonces está bien». Enrique cerró los ojos por un segundo. «Gracias, Tulio. No hagas eso que me vas a hacer llorar en la calle». La voz se quebró de una manera que revelaba que el llanto ya había comenzado. «Mándame la invitación». Él colgó. Se quedó mirando el celular por un momento. Después miró hacia adentro, donde Natalia había vuelto al cuaderno con el anillo nuevo en el dedo, mirándolo de vez en cuando con una expresión que él nunca había visto en ningún rostro antes, pero que reconoció inmediatamente como aquello que él había estado buscando, sin saber el nombre, durante toda su vida anterior a aquella cena en un apartamento pequeño de San Telmo, con olor a pintura y café y albahaca. Entró. Se sentó a su lado. Y ella apoyó ligeramente la cabeza en su hombro mientras continuaba escribiendo, y los dos se quedaron así mientras la mañana pasaba. La ciudad allá abajo haciendo el ruido que hace, y las plantas en los alféizares estaban giradas hacia el sol, y todo estaba en el lugar donde necesitaba estar. La ceremonia tuvo lugar en un jardín, no el jardín de una mansión con fotógrafo de staff y lista de 200 personas, y la presión implícita de que la fiesta deba ser proporcional al patrimonio de los novios. Era el jardín de una pequeña posada en el delta del Tigre, a 45 minutos de Buenos Aires, con césped antiguo y árboles que eran lo suficientemente altos como para crear una especie de techo vivo de ramas entrelazadas, y había en todo aquello una escala humana que tenía sentido para los dos. Natalia se había negado a una boda que fuera más grande que la relación. Lo había dicho exactamente así, con esa precisión específica de quien mide las palabras antes de usarlas. «No quiero una fiesta más grande que lo que tenemos». Lo que tenían era concreto y real y perfumado de jazmín, que había sido plantado en el jardín de la posada hacía décadas y estaba florecido esa tarde con una generosidad que parecía deliberada. Eran 42 personas, la familia inmediata de ambos, los amigos más cercanos, Pedro, el ingeniero, y su esposa,
Rosángela y Roberto de la primera familia del conjunto habitacional que Natalia había invitado personalmente y que habían llegado con la niña del unicornio y el niño del oso de peluche de un solo ojo, que estaba más nuevo que antes porque había ganado un nuevo ojo de botón cosido por la abuela. Doña Sonia estaba en la primera fila de sillas blancas con ese porte de siempre, pero había en ella ese día una suavidad diferente, como si la rigidez que había sido necesaria por tanto tiempo hubiera decidido relajarse. Ella había abrazado a Natalia al principio de la tarde con una fuerza que sorprendió a ambas y había dicho bajo y sin público: «Tú vas a cuidarlo». No era una pregunta. Natalia había respondido, y él a mí. La madre de Natalia estaba del otro lado del pasillo, con los ojos ya rojos desde las 4 de la tarde, lo que había hecho a Natalia apretar los labios para no sonreír, porque su madre había llorado también cuando ella había nacido, cuando había entrado a la universidad, cuando se había graduado, cuando había conseguido el primer cliente, y aparentemente las lágrimas de la madre eran como las mareas. Tenían horario propio y causa propia, y no necesitaban de un evento extraordinario para aparecer. Y al lado de Enrique, en el espacio que en otra versión de aquel mundo podría haber sido ocupado por un amigo de la universidad o por alguien sin historia ni peso específico, estaba Tulio. El hermano menor se había cortado el pelo para la ocasión, lo que era para él una concesión considerable, dado que su política habitual de cabello era del tipo que prefiere no tener política. Llevaba un blazer gris oscuro sobre camisa blanca y tenía la cámara colgada del cuello como accesorio permanente e inamovible, lo que no era falta de protocolo, sino la manera más honesta de él estar presente en cualquier lugar. Había llegado más temprano que todos, había recorrido el jardín entero fotografiando los detalles antes de que la gente llegara. La mesa de dulces, las sillas blancas, el jazmín en las rejillas, la luz de la tarde llegando por los huecos de los árboles. Cuando Enrique lo había visto llegar y se habían mirado por ese segundo en el estacionamiento de tierra de la posada, había algo en los ojos del hermano menor que no era alegría simple ni tristeza simple, sino la combinación específica y adulta de las cosas que cuestan y que valen al mismo tiempo. Tulio había puesto la mano en el hombro de su hermano mayor, una vez, con una firmeza que dijo todo lo que había que decir. Ninguno de los dos había necesitado palabras. La ceremonia fue conducida por una jueza de paz que Natalia había elegido porque se había casado con su propia prometida en un jardín parecido y entendía, por lo tanto, que los jardines tienen una lógica propia que debe ser respetada. Ella habló con claridad y sin afectación sobre lo que es el amor real, que no es ausencia de dificultad, sino presencia de elección, que no es certeza de no equivocarse, sino disposición de ser honesto cuando se equivoca. Enrique escuchó cada palabra con esa atención que había sido difícil de movilizar en otros contextos de la vida y que con Natalia se había vuelto natural. Ella estaba de blanco, no el blanco convencional del ritual, sino un blanco ligeramente crema que tenía la textura de algo vivo, con el cabello suelto y ondulado y los ojos verdes con ese brillo multiplicado que la luz de la tarde al aire libre producía. La esmeralda del anillo capturaba la luz desde un ángulo diferente, dependiendo de cómo movía la mano. Cuando llegó el momento de los votos, Enrique había escrito los suyos en una hoja doblada que estaba en el bolsillo de su chaqueta y que había releído 3 veces esa mañana. La abrió, respiró. «Aprendí contigo que construir algo que dure exige materiales honestos», dijo él, la voz firme pero con ese matiz de costo que no conseguía ni quería esconder. Que la belleza no es decoración, es función. Que las cosas que más valen son las que parecen simples pero tienen una inteligencia debajo que solo aparece cuando miras con cuidado. Él hizo una pausa. «Te miro con cuidado desde hace tiempo suficiente para saber que lo que tenemos es sólido, no porque sea perfecto, sino porque es verdadero, que es la única fundación que aguanta cualquier cosa». Ella tenía los ojos llenos de lágrimas que no caían porque estaba sonriendo al mismo tiempo. Esa combinación imposible que él había visto antes y que aún lo desconcertaba por ser al mismo tiempo tan imposible y tan de ella. Los votos de ella no estaban escritos. Ella dijo de memoria, como había dicho que haría, porque había cosas que pierden algo cuando necesitan papel. «Tú me diste terreno», que es la cosa más concreta que un constructor puede dar.
Ella hizo una pausa, y había algo de divertido y de exacto en aquello al mismo tiempo, y algunas personas rieron. Pero también me diste libertad para proyectar sin que la financiación fuera el centro. Y eso, en arquitectura y en amor, es el regalo más raro que existe. Ella lo miró. Quiero construir cosas contigo que duren más que nosotros dos. Proyectos, una familia, una manera de ver el mundo que sea más justa de lo que heredamos. Y quiero hacer eso contigo al lado, que eres alguien que aprendió que el edificio más grande no es necesariamente el más importante. Fueron los anillos, fueron los besos, fueron los aplausos que en un jardín de 42 personas tenían la calidad específica del sonido hecho por personas que están realmente presentes en lo que están celebrando. La madre de Natalia tenía la mano sobre el corazón. Doña Sonia estaba de pie, lo que no era necesario, pero era el tipo de gesto corporal que sucede cuando la emoción decide el protocolo. Y Tulio, al lado de Enrique, estaba arrodillado con la cámara y capturó el beso desde un ángulo bajo con la luz de la tarde atravesando las ramas de arriba, y la foto que resultaría de aquello sería la que quedaría en la pared de su sala por décadas, mientras los niños que aún no existían crecieran y preguntaran y recibieran la historia que sus padres sabrían contar con honestidad, porque era la única manera que conocían. La fiesta duró hasta tarde, con esa ligereza específica de las reuniones pequeñas donde nadie está cumpliendo protocolo. Pedro bailó con su esposa de una manera que reveló una competencia coreográfica que el equipo de Domínguez jamás había sospechado que existiera en él. La niña del unicornio se durmió encima de doña Sonia, quien se quedó completamente inmóvil por 40 minutos para no despertarla, con esa sonrisa de quien encontró la mejor excusa posible para quedarse sentada. Rosángela encontró a Natalia en una pausa de la fiesta y dijo simplemente que cuando su hija creciera quería que supiera el nombre de quien había diseñado la casa donde creció. Natalia se quedó mirándola por un segundo y entonces dijo que iba a poner el nombre de las familias del conjunto en un mosaico en la entrada del edificio cuando la segunda fase estuviera lista. ¿De todas las 24? Preguntó Rosángela. De todas las 24, y de las de la segunda fase también. Más tarde, ya cerca de la medianoche, cuando la mayor parte de los invitados se había ido, y los que quedaron estaban alrededor de una pequeña hoguera que alguien de la posada había encendido, Enrique y Natalia se quedaron de pie en el borde del jardín, un poco apartados, con el jazmín alrededor y el sonido de las voces a lo lejos. «Estoy pensando en una cosa», dijo ella. «¿En qué?» «En la segunda fase del conjunto». Ella miró hacia adelante, hacia donde el jardín terminaba y el campo comenzaba. «Hay un arquitecto joven en Rosario que quiero invitar a colaborar en el proyecto. Él tiene una visión de espacios comunitarios que es muy diferente de la mía, lo que significa que vamos a discrepar bastante, lo que significa que el proyecto va a ser mejor». Enrique la miró. «Estás pensando en expansión el día de tu boda». «Estoy pensando en el día de la boda y estoy pensando en expansión. Son cosas compatibles». Él se quedó en silencio por un momento. Entonces dijo, «Me puse en contacto la semana pasada con un ayuntamiento del interior sobre un terreno para la segunda fase». Ella giró el rostro hacia él, los ojos verdes con ese brillo que él nunca había logrado prever completamente ni acostumbrarse del todo. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Estaba esperando la boda para que no me acusaras de confundir regalo de compromiso con inversión». Ella rió. La risa salió limpia en el aire frío de la noche. «Esto es un regalo de bodas», dijo ella. «O ambos». Ella apoyó el hombro en el suyo y se quedaron mirando el jardín, el campo más allá, el cielo que tenía más estrellas de las que Buenos Aires solía permitir ver. Algunos metros atrás, Tulio estaba sentado en el césped con la cámara en el regazo, las fotos del día en el visor, pasando una a una con esa expresión de quien está catalogando algo importante. Había en las fotos una pareja, una boda, una tarde de jazmín y luz tardía, y 42 personas reunidas en torno a algo verdadero. Había también, si sabías dónde mirar, la imagen de un hombre joven con el blazer gris y el cabello recién cortado, riendo de verdad en al menos 3 de las fotos. No la risa de quien está bien porque la situación lo pide, la risa de quien está intentando, como había dicho que estaba,
y que había encontrado en ese esfuerzo de intentar algo que se parecía, aún pequeña y aún frágil pero innegable, a la paz. En los meses que siguieron, aquello que había sido pequeño fue creciendo con la consistencia de las cosas que tienen cimientos sólidos. La segunda fase del conjunto habitacional entró en proyecto, con el arquitecto de Rosario colaborando exactamente como Natalia había previsto, con desacuerdos productivos y reuniones largas y un resultado que ninguno de los dos habría alcanzado solo. La lista de espera había llegado a 320 inscritos. El documental fotográfico de Tulio sobre los galpones de reciclaje fue seleccionado para una muestra de fotografía documental en Buenos Aires y luego para otra en Córdoba, y aquella foto de la mujer mayor con el contraluz de oro se había convertido en póster en una exposición que recorrió 3 ciudades. Él había fundado un pequeño colectivo de fotógrafos jóvenes de la periferia de Buenos Aires, a quienes enseñaba lo que había aprendido y de quienes aprendía lo que aún necesitaba aprender. Una tarde soleada mucho tiempo después, cuando ya había un niño pequeño gateando por el apartamento, con la competencia determinada de quien está conquistando territorio, y el anillo de esmeralda estaba sobre el lavabo del baño, porque Natalia se lo quitaba cuando dibujaba a mano, porque no quería arañar el cuero de la carpeta, y había fotografías de obras y de rostros de niños y de ojos verdes, y de un hermano sonriendo en una fiesta de jazmín colgadas en las paredes, donde antes había solo el vacío decorativo de un apartamento de escaparate. Enrique Domínguez se quedó parado en el balcón con la segunda taza de café de la mañana. Miró la ciudad. Buenos Aires a las 6 de la mañana tenía esa claridad específica de las horas en que la mayoría de la gente aún duerme, y el mundo pertenece temporalmente a quien se despierta temprano. Él siempre había despertado antes del sol, siempre había usado esas horas para trabajar, para planificar, para llenar el silencio con producción. Ahora también las usaba para eso, pero había otra cosa. Desde dentro del apartamento llegó el ruido de pasos pequeños e inestables, la carcajada del niño que había descubierto algo que solo él sabía lo que era, y la voz de Natalia diciendo algo bajo y animado que él no pudo distinguir, pero que tenía esa cualidad específica de estar completamente presente en lo que estaba haciendo. Él se quedó en el balcón unos minutos más. Lo tenía todo. Era el tipo de frase que él escuchaba con frecuencia, dicha con ese tono de admiración y envidia. Pero hubo un tiempo en que esa frase no había sido verdadera de ninguna manera que importara. Ahora lo era. No por los coches en el subsuelo, ni por los contratos firmados, ni por los metros cuadrados del apartamento, sino porque había una mujer dentro que había traído tazas de patrones diferentes y helechos en la ventana y la convicción de que la belleza es una responsabilidad social. Porque había un hermano que estaba intentando, que fotografiaba galpones y niños de la periferia con el mismo ojo atento que siempre había tenido y que ahora había encontrado, finalmente, el tema que merecía ese ojo. Porque había una madre que había cambiado la decepción por el entendimiento con la misma dignidad que había aplicado a todo en la vida. Porque había un conjunto de 24 apartamentos en un terreno inclinado en la zona norte donde Rosángela leía historias por la noche a la niña del unicornio, y el agua de lluvia bajaba por gravedad de un reservorio a otro, sin ninguna bomba eléctrica, exactamente como había sido calculado. Lo tenía todo, y por primera vez en su vida adulta, cuando ese pensamiento apareció, no vino acompañado de vacío. Y así es como terminan ciertas historias. No con fanfarria, no con perfección, sino con la satisfacción tranquila de quien mira lo que construyó y reconoce que es real. Si esta historia